grandes currículos, grandes expertos nos acompañan el día de hoy. Y ahora sí, vamos a hablar sobre un poco el motor de la energía, la competencia económica. Y me gustaría, Nelson, empezar contigo y si podemos hablar sobre cuál es nuestro mix de generación a día de hoy, cómo tenemos, cuál es el mix de la capacidad instalada y cuáles han sido los avances de los últimos años. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Porque ellos hacían señas que no se oía nada. Sigo para... Creo que este micrófono está mejor que aquel. Así que vamos a tomar este como referencia. No sé si tenemos los slides, Pedro. Me voy a tomar la libertad, Angie, no de robar el micrófono, sino de contestar una pregunta adicional, ¿sí? Que es una pregunta que entiendo probablemente algunos de los asistentes se estén haciendo, y si no, de todos modos la vamos a responder, que es, más allá de cómo está constituida la matriz de generación actualmente, de qué tamaño es el déficit de energía limpia que ya tiene México. Como saben, y ahorita lo vamos a ver, perfecto, ya está ahí. Entonces, partamos del escenario actual. Lástima que quienes estamos aquí no vemos lo que se está proyectando, pero al cierre del año pasado, y esto es con base en cifras del Centro Nacional de Control de Energía, al cierre del año pasado, más o menos el 73% de toda la energía que se generó y consumió en nuestro sistema provino de fuentes fósiles. Ese número, o sea, ese 73%, si México estuviera en ruta de cumplir sus metas de descarbonización, especialmente las derivadas del Acuerdo de París, o las que tendríamos que estar empezando a diseñar para cumplir el nuevo compromiso que México adquirió en la COP27 de Egipto del año pasado, pues ese número tendría que ser menor a 68%, ¿sí? Es decir, la participación de las energías fósiles tendría que ser gradualmente menor año con año para que pudiéramos ir en esa ruta. No estamos ahí. Sin embargo, la parte positiva, interesante y analizable es cómo ha evolucionado ese mix de generación durante los últimos 6 años. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, hace apenas 6 años era imposible incluso graficar cuál era la participación de la generación solar en nuestro sistema. No alcanzaba ni siquiera el 1%. Pasamos de que la generación solar no representara nada a que ya nos acostumbráramos a que, bueno, un 5%, bastante modesto, pero un 5% de toda nuestra generación provenga de generación solar, principalmente generación solar a gran escala. Aquí no estamos considerando lo que se denomina generación distribuida o techos solares, generación solar descentralizada, digamos. Entonces, un primer punto que me gustaría poner sobre la mesa es ese, es decir, el reto que tiene México para descarbonizar su matriz es muy grande, porque todavía 3/4 partes de la generación depende de la quema de combustibles. Y lo segundo es que hemos demostrado, y lo hemos visto los últimos 6 años, que somos capaces como país de incorporar tecnologías bajas en with de forma muy acelerada. Y ahora sí, contesto la segunda pregunta y suelto el micrófono, y después me gustaría regresar con la lámina siguiente. Pero la segunda lámina que les quería mostrar es el tamaño del déficit, ¿sí? Esta incorporación de energía que se dio en los últimos 6 años no es resultado de las decisiones de los últimos 6 años, es resultado de las decisiones de la última década. Es decir, son decisiones que se tomaron entre diciembre de 2013 y hasta, digamos, mediados del 2017, ¿no? Entonces, siempre las estadísticas esconden el momento en que se toman las decisiones. Las decisiones de inversión se reflejan siempre años adelante, y muchas veces cuando contabilizamos cuánta capacidad se agregó, cuánto creció la generación de una tecnología o de otra, a veces olvidamos que eso es resultado de decisiones de hace 5, 7, 10 años atrás, ¿no? Eso es un poco para reiterar el reto que tenemos hacia adelante, es decir, las decisiones que tomemos o dejemos de tomar en estos momentos se verán reflejadas en los próximos años. Eso es precisamente lo que muestra este gráfico. Entonces, estos gráficos que están viendo aquí ustedes es que hay un punto de inflexión en nuestra capacidad de generación limpia y en la energía limpia que ya tiene nuestro sistema. Ese porcentaje va a ir gradualmente decreciendo porque sigue creciendo la demanda, pero no está creciendo nuestra capacidad de generación limpia. Entonces, nos vamos a ir despegando gradualmente más
con respecto a las metas de generación que se establecieron, como comentaba, desde el Acuerdo de París y que se aterrizaron o se especificaron en la Ley de Transición Energética de diciembre de 2015. ¿De qué tamaño es ese déficit? Y ahora sí, con esto cierro. Implica que no instalamos a tiempo más o menos 9 gigawatts o 9.000 megawatts de capacidad renovable que debieron haber estado listos antes del 2024 para que México estuviera en condiciones de que el 35% de su generación proviniera de fuentes limpias, ¿no? De ese tamaño es un poco la tarea que nos ha quedado por hacer, que se va a volver un reto mucho más grande, me gustaría comentarlo más adelante, con el nuevo compromiso de descarbonización que México anunció en noviembre pasado en Egipto, en la COP27. Hasta aquí quisiera yo nada más enmarcar como mensaje inicial el tamaño del reto al que nos enfrentamos. Es decir, hay muchas decisiones que tomar y tenemos mucho por hacer y no nos queda demasiado tiempo. Oye, es increíble, Nelson, porque es justo lo que ahora aparece en el PRODECE, ¿no? Estos 8 gigas mágicos que aparecen de energía no fósil, ¿no? Que es un poco de eficiencia energética de los ciclos combinados, ¿no? Que realmente el ciclo combinado, o sea, su fuente es fósil, ¿no? O sea, que es más eficiente, podemos decir que es una generación eficiente efectivamente, pero no es limpia y no es renovable. Entonces estamos haciendo un poquito de trampa en el examen, efectivamente. A mí me gustaría, ya tocaste el tema del déficit y me gustaría, Andrea, tú desde el punto de vista de suministrador, tú estás muy del lado de los usuarios calificados, de la demanda, del consumo. Entonces entendemos que no siempre está alineado el desarrollo tanto de la infraestructura ni de la generación junto con el crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco de qué soluciones se ven, cuáles son los retos, dónde están los principales incrementos de demanda sectorial. Sí, perfecto. Sí, pues primero que nada también muchas gracias por la invitación y al equipo. Tratando de contestar un poco la pregunta y entendiendo que desconocemos quién es la audiencia que hoy está aquí con nosotros, quisiera explicarles un poco de qué se trata este mercado, ¿no? El famoso MEM, el mercado eléctrico mexicano del que todos hablamos y para qué existe tanta generación y de dónde viene la demanda. Me voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero bueno, primero, como antecedentes, es importante señalar que, como bien lo decía Nelson, pues ¿no? La demanda en México crece de manera exponencial y actualmente el consumo de la demanda al cierre del 2022, el dato que se tiene es de 333.8 terawatts hora de energía, ¿no? O sea, es un mundo de energía lo que consumimos. Y ¿qué sucede? Pues que al haber estado todos acostumbrados a un monopolio antes de la reforma del 2014, donde le da entrada a esta nueva era del mercado eléctrico mexicano, muy pocas son las empresas, e inclusive ¿no? hacia el nivel doméstico, el que conocemos nuestro recibo, cómo está integrada la tarifa de energía eléctrica que le pago a mi proveedor de energía eléctrica, sino al ser un componente y un commodity de tanta relevancia e importancia para el día a día, desde nuestras casas hasta claramente los grandes consumidores e industria, el representar el hecho de que si se quedan sin luz por X cantidad de tiempo, inclusive en segundos o minutos, puede representar una pérdida importante en sus líneas de producción. Pues estábamos acostumbrados a recibe tu factura de CFE, pasa a la tesorería y que la paguen. El mes pasado pagaste 1 millón de pesos, pagaste 1,5 millones, no te cuestionas ni por qué. No es culpa, o quisiera, ¿no? O sea, que eso es claro, o sea, tampoco de la industria, sino simplemente las empresas, al dedicarse pues a generar a producir esta botella de agua, pues su expertise es el desarrollar esto y saben que los insumos que necesitan es energía eléctrica para la producción de esto y es un mal necesario que independientemente de la tarifa y al estar acostumbrados a un monopolio, pues es la tarifa que es y a veces ni me atrevo a cuestionar a la Comisión Federal de la Electricidad porque puede salir peor, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos encontramos en un mercado
con varias barreras de conocimiento, ¿no? Técnicas y de estructuración. Espero que no es porque los estoy aburriendo. Ya se apague. Exacto. Sí, no, por favor, quítate el pie de ahí. Y entonces, bueno, pues todas esas barreras de conocimientos técnicas y de cómo se estructura este mercado eléctrico, o sea, los grandes consumidores y muchas industrias, no, ya creo que, a ver, quieren decir que sí, pero tienen este desconocimiento y es un mercado demasiado complejo, el cual cada vez somos ¿no? las personas que más nos dedicamos con cierta área de especialización y de expertise en el mercado, que nos toca junto con el gobierno y con la Comisión Reguladora de Energía, quien se encarga de regular el mercado eléctrico, y al CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, de operar este mercado, educar en el buen sentido de la palabra y explicar cuáles son las oportunidades y por qué se promulgó esa reforma en el 2014 y cuáles son los beneficios a la que nosotros como usuarios, hoy de primera mano los grandes consumidores, tienen esta ventaja, ¿no? Entonces, ya no sé, pero bueno, les platicaré que este mercado eléctrico básicamente pues se trata de la comercialización de los productos que integran la tarifa de la energía eléctrica de cada usuario. Y como se los mencionaba, pues bueno, todos nos debemos a los usuarios calificados. ¿Y quiénes son estos usuarios calificados? Pues son los grandes consumidores, aquellos grandes consumidores que tienen una demanda mayor a un mega contratado actualmente a través de un contrato de interconexión. Y esto quiere decir que yo como usuario tengo la obligación, para poderme interconectar al sistema, de tener una planeación de acuerdo a mi curva de demanda que voy a tener de la energía eléctrica, de notificar hasta qué demanda voy a tener contratada para que la red del sistema eléctrico nacional se administre y la capacidad de demanda en las diferentes regiones pues estén satisfechas, ¿no? Entonces, con este mercado eléctrico, los usuarios calificados, que son estos grandes consumidores, tienen la alternativa de poder elegir quién será su suministrador, comercializador de energía eléctrica, a través pues, de diferentes suministradores que actualmente existimos. Por darles cifras, actualmente estamos ante la Comisión Reguladora de Energía inscritos más de 53 suministradores calificados, con contrato de operación real alrededor de unos 45, de todos tamaños, ¿no? Inclusive CFE tiene CFE servicios calificados, y ellos pues, son parte de este libre mercado de competencia, donde los usuarios tienen la alternativa de elegir quién será ahora su nuevo suministrador. Entonces, en este aspecto, hablando de estos usuarios calificados, pues se tiene con la información que es disponible, podremos estar hablando que hay un universo alrededor de casi 14,000 potenciales usuarios calificados, y desafortunadamente pues desde que empezó la operación del mercado únicamente se han migrado de ser servicios básicos a usuarios calificados alrededor de 800, perdón, 76, exacto, al 0 de marzo del 2019, o sea, esto es, sí, pero, o sea, les puse ahí el comparativo para que vean qué lento ha sido la transición, ¿no? O sea, cuando el universo, y ya hoy son más de los 14,000 que hablábamos, pues ha sido muy lenta la transición, y esto pues ha debido a muchos temas que platicaremos más adelante, pero bueno, o sea, básicamente la oportunidad de que estos usuarios puedan migrar al mercado es latente, y no perdamos de vista que la demanda en México es creciente año con año. Promedio, la demanda en México aumenta en un 3.5 a lo largo de la historia de México, podríamos decir que eso es un incremento. A su vez, pues conforme vamos viendo el avance del PIB en México, ¿no? O sea, va directamente, puede ser proporcional al impacto que se tiene obviamente en la demanda del consumo eléctrico, y esta lámina que ven es básicamente la distribución que se tiene por región, donde
se espera que, ¿no? que el incremento en los siguientes años sea pues, alrededor de un 2.5 en las diferentes regiones. Esto nos hace indicar que la demanda seguirá aumentando a los niveles que hemos estado platicando. Entonces, un poco para simplificarles, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el usuario calificado cómo accede a este suministrador? ¿Qué es el mercado eléctrico? ¿Qué tiene CFE que ver con esto? Y esta lámina trato de simplificarles, como les mencionaba, que pues claramente está el regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía, está el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, quien opera y quien se encarga de, digamos que, de hacer todas las transacciones con los diferentes participantes del mercado. Y en esta estructura del mercado existen diferentes actores. El lado del generador, que era lo que nos platicaba Nelson, ¿no? Que juegan un papel relevante dentro de este mercado para poder satisfacer la demanda que tenga digamos que el último participante del mercado de la cadena, que es el usuario final. ¿Cómo hacemos, cómo es que esa generación que reiteramos, o sea, la generación puede ser a través de empresas de iniciativa privada o la propia generación de las diferentes subsidiarias de CFE, se comercializan a través del suministrador? Y esto me gusta hacer siempre como la similitud con el sector de telecomunicaciones. ¿Qué pasaba con la parte de telecomunicaciones? Pues todos en su momento estábamos acostumbrados a tener un solo proveedor de servicio de telefonía en nuestras casas e inclusive de internet, ¿no? Y hoy, ¿qué sucede? Pues que tienes diferentes alternativas con diferentes planes hechos a las medidas, de acuerdo a las necesidades, no únicamente de los grandes consumidores, sino inclusive hacia nivel doméstico. Esta reforma está planteada ¿no? que hacia unos años estaríamos viviendo lo mismo a nivel doméstico, es decir, en nuestras casas. Y cómo funciona es tal cual a través de ciertos contratos. El suministrador es quien hace la compra digamos que de futuros y de ciertos bloques de energía con contratos de cobertura para hacer frente a las obligaciones que tenemos en nuestros contratos de suministro directo para los usuarios. Y entonces, ¿qué alternativas se tienen aquí? Le voy a dar la palabra a eso porque creo que va un poco en el sentido de lo que queremos platicarles. Es simplemente se abre esta posibilidad de obtener un suministro de energía eléctrica fuera de CFE y vamos a platicar más adelante de los beneficios que tiene esta estructura y qué podemos hacer ante la problemática actual que hoy estamos viviendo dentro de este sector. Sí, de hecho, si pudiéramos regresar a la penúltima lámina hay una parte que creo que nos brincamos que es pertinente reiterar, porque seguramente, y como reiteraba Andrea, estamos un poco, hablándoles de algo que supongo que quieren escuchar, así que estamos muy atentos a que levanten la mano y nos hagan preguntas para saber si de lo que estamos hablando es lo que ustedes esperaban escuchar. Pero yo quisiera reiterar que el marco más grande en el que nos ubicamos, porque seguramente ustedes podrían decir, bueno, ¿qué me vienen a decir de energías limpias que representan una rebanada minúscula de la generación total y eso qué tiene que ver con que yo estoy buscando un suministro más económico y demás? Bueno, que durante décadas, ¿no? Eso era lo único que buscábamos en la energía. Queremos un suministro, como decía Andrea, ¿no? Alguien, así como antes, ¿no? Alguien que me ponga una línea telefónica. Yo quiero suministro eléctrico, no más. Bueno, el suministro eléctrico está empezando a tener como requisitos ciertos calificativos, ¿no? Tiene que ser sustentable, tiene que ser de bajas emisiones, tiene que ser de bajo costo, tiene además que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Tiene que ser continuo, seguro y demás. Entonces, esto que acabo de decir no es ajeno a la emergencia climática en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, hay previamente una condición que sí debiera implicar un cambio de paradigma y de visión de la economía misma, ¿no? Es decir, si aceptamos que estamos en un proceso necesario de descarbonización, de reducción de emisiones para tratar de mitigar los efectos del cambio climático, entonces muchas de las cosas que estamos haciendo van en ese sentido. Entre ellas, reducir las emisiones del sector eléctrico, que es uno de los grandes emisores en general de la economía.
Si esa primera parte la aceptamos, es decir, que es necesario descarbonizar la economía, luego entonces descarbonizar el sector eléctrico, entonces necesitamos encontrar las vías más eficientes para hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué la variable tiempo? Bueno, como saben, dentro de la ONU hay un grupo de expertos en cambio climático, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, que ha venido publicando año con año nuevas actualizaciones de los estudios de lo que se espera como posibles impactos del cambio climático. Y se ha hablado de una fecha, de una fecha que pudiera ser el parteaguas, ¿no? que es el 2030. Recordemos que cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, el efecto es muy similar al que tendríamos con, disculpen lo burdo del ejemplo, pero es, imagínense literalmente un lavabo tapado, ¿sí? Así es como hay que imaginarse las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada año lo que se agrega a ese lavabo no se va, ¿sí? Entonces nos estamos acabando una cuenta o estamos lanzando emisiones que se están quedando ahí y en algún momento los efectos serán irreversibles. ¿Qué es lo que estiman los expertos? Que lo que no hagamos antes del 2030 puede ser irreversible los efectos. Por eso se habla de descarbonizar aceleradamente el resto de la década, ¿sí? Esto se vuelve muy complicado si lo que acabamos de decir es que varias de las decisiones que les mostramos son resultado de decisiones de hace una década, ¿no? Entonces ¿qué estamos haciendo hablando aquí? Vamos a ponernos a hacer nada. Estamos en una condición muy crítica. Entonces, dicho eso, y reiterando con el tamaño del reto, necesitamos energía de bajo costo, limpia y además confiable, ¿no? Y si quisiéramos como país cumplir con lo que acabamos de comprometernos a hacer en el plano internacional, pues más o menos esto es lo que tendríamos que incorporar de nueva capacidad renovable. Aproximadamente 20.000 megawatts de generación solar de aquí al 2030 y más o menos 10.000 megawatts de capacidad eólica también de aquí al 2030. ¿Es algo que hemos hecho como país? No. ¿Nos hemos acercado? Sí. Nos acercamos bastante en el 2019. En 2019, como país, fuimos capaces de incorporar más o menos 1.7 gigawatts en un año. Entonces la capacidad está ahí. De hecho, las condiciones de irradiación que tiene México son envidiables desde cualquier perspectiva. Y las condiciones para el caso de desarrollo eólico también. Entonces, es una cuestión en la que necesitamos alinear los incentivos, como lo decía Angie, y bueno, como lo decía también Andrea, porque ahora también es el usuario el que tiene compromisos individuales. No solamente es una cuestión a nivel gobierno, cada vez más empresas están reconociendo que tienen que hacer su contribución, porque, a ver, no es porque sean armas de la caridad, porque eventualmente eso les va a costar. Les va a costar en muchos sentidos y le va a costar idealmente porque la ciudadanía se dé cuenta. No cumplir con las metas de descarbonización puede producir efectos tan adversos para la vida en su conjunto que entonces alguien volteará a ver y dirá, esto no lo sabía, ¿por qué no hicieron nada a tiempo? ¿Por qué esto no lo aceleraron? Y entonces las empresas se están anticipando, están diciendo, espérame, yo mi parte sí la hice. Yo mi consumo para producir este u otro producto no genera emisiones, o al menos está balanceado, ¿sí? Soy consciente de dónde viene mi energía. Entonces, esa trazabilidad de la energía será uno de los retos que tendremos hacia adelante, porque la descarbonización no solo vendrá de los compromisos internacionales, sino vendrá de los compromisos individuales de las empresas, que van a ser las que cada vez más exijan energía limpia, genuinamente limpia, como decía allí, y no energía limpia que arbitrariamente se pueda clasificar como tal para fines de, pues digamos, cumplir artificialmente con ciertas políticas. Algo bueno que trajo la pandemia fue esta nueva generación de climate changers, ¿no? O sea, ahora hay una ola muy grande de una nueva sociedad que está demandando que los productos que consumes, o sea, ya no vale todo, ¿no? O sea, vale, o sea, y justo lo que comentas es que las empresas se tienen que alinear a las metas de sustentabilidad de medio ambiente, y no solo las empresas porque tengan un acceso a la financiación, ¿no? O sea, hay el tema del financiamiento que se van a otorgar a las empresas que cumplan estas metas,
sino también como consumidores. Los consumidores, vamos, a cada vez tenemos un poquito más conciencia, ¿no? Entonces, y sobre todo las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que se preocupan mucho más por el medio ambiente. O sea, a lo mejor mi papá ya no se fija tanto, pero mi hijo pues seguramente se fijará en si esta botella está reciclada o no, cuál es su huella de carbono. Entonces, esto definitivamente está cambiando los paradigmas y México se va a tener que alinear. En SENER queremos construir un mundo más sostenible, impulsando el ecosistema que ayude a instituciones y organizaciones a desarrollar modelos de negocio sostenibles. Nos vamos a apoyar siempre en la ciencia, la tecnología y la innovación, una solución que nos va a permitir dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Construyamos juntos soluciones innovadoras con triple impacto en vuestro negocio: impacto económico, financiero, social y climático medioambiental. ¿Cómo acelerar estas acciones si no hay una política energética que vaya dirigida específicamente a eso? Y con medidas que ha tomado el gobierno como lo de las eléctricas y la última de los ciclos combinados, ¿no? Sí, se puede iniciar. En realidad no hay que cambiar nada. Las reglas están ahí. El mercado está ahí, el diseño es el mismo. Hace 10 años México abrió a la competencia su sector eléctrico y esas reglas siguen estando vigentes. Se modificó la Constitución y esa modificación sigue siendo legal. La ley que derivó de esa reforma constitucional sigue estando vigente. Los instrumentos también están ahí. Lo importante, como decía Angie, es que esos instrumentos no se desvirtúen y que sirvan para lo que estaban originalmente previstos, que es para hacer una contabilización fiel de cómo estamos descarbonizando la matriz. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente utilizar los instrumentos que ya existen, ¿no? Activar eficazmente el diseño que insisto, sigue siendo el que debería utilizarse. Coincido totalmente, o sea, existe y bajo esa regulación hoy operamos. ¿De qué estamos arduos? Pues de conocer transparencia en este mercado y sobre todo que el tema regulatorio empiece a avanzar con los tiempos que están definidos bajo una regulación establecida. Pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Lo último que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados esperando a que las cosas sucedan solos, o sea, solas más bien. Y entonces, precisamente en parte de la presentación, para seguir platicando con lo que comentaba Nelson, es los usuarios tienen diferentes alternativas y no únicamente existe la posibilidad de cambiar de tu suministrador de energía eléctrica de CFE hacia un nuevo suministrador, sino existen alternativas que también están definidas y reguladas en las reglas de este mercado eléctrico, en donde pueden empezar a desarrollar proyectos ya sea de generación distribuida, que ustedes preguntarán qué es generación distribuida. Son proyectos a pequeña escala, principalmente colocación de paneles solares en techos, en cierto espacio que se tenga pegado al centro de consumo, que no exceda un consumo mayor de 500 kilowatts. Asimismo, existe la otra figura para aquellos proyectos con una mayor demanda de estos 500, que se denomina abasto aislado, donde el usuario puede crear su propia red, digamos que de consumo, a través de instalación de diferentes proyectos, ya sea híbridos, donde una parte sea a través de paneles solares o alguna pequeña, algún ciclo combinado definido para el consumo de la demanda que tienen, y que tienen la oportunidad a su vez de interconectarse al sistema para, en dado caso que la solución de tecnología que tengan instalada no esté cubriendo el 100% de sus necesidades, tengan la alternativa de adquirir los kilowatts, megawatts hora
adicionales por parte de la red y viceversa. Si en aquellos momentos donde ellos no están consumiendo, están teniendo cierta generación producida a través de la tecnología que se haya definido para ese proyecto, podrían inyectar la energía al sistema. ¿Qué sucede? Y en las láminas, y creo que lo que hemos comentado es, el sistema eléctrico nacional en México es un solo sistema, ¿no? Dependemos de un solo sistema, el cual está dividido en dos partes. La zona de Baja California, ¿no? Sur y norte tienen su propio sistema, y el sistema eléctrico nacional del resto del país es un solo sistema. El reto más importante es buscar ¿no? la mejora continua y nuevas líneas de transmisión y distribución para que esta capacidad de energía que existe hoy y los nuevos proyectos de desarrollo de energía que claramente debemos inclinarnos hacia el tema de energías renovables por compromisos internacionales que tenemos y por compromisos, ¿no? personales, como decía Angie, que se tiene a nivel personal y a nivel industrial. Cada vez son más las empresas que por mandato, en su gran mayoría las empresas transnacionales, tienen ciertas metas que cumplir bajo su producción. Y el mercado eléctrico nacional les da la alternativa de poder consumir energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Recordarán que en México tenemos el instrumento ¿no? de los certificados de energía limpia, que avala que cierto porcentaje, que cierto porcentaje de la energía que consumen los usuarios tiene que provenir de fuentes renovables. Regreso, o sea, ¿no? Haciendo conclusión a tu pregunta, hay que buscar la solución de cómo sí hacer que las cosas sucedan, de cómo nosotros como participantes del mercado debemos de presionar a la Comisión Reguladora de Energía y al SENACE, no únicamente presionar, sino trabajar en conjunto para lograr que el desarrollo del mercado eléctrico se dé como esté establecido para fines de un beneficio simplemente del país y del mundo, porque no es únicamente México. O sea, somos de los países que más energía eléctrica consumimos y que claramente tenemos una responsabilidad hacia futuro, pues, de hacer que las cosas sucedan para beneficio de todos, de los usuarios, o sea, de cualquier ser humano que habite en este mundo. Bueno, siempre que se tienen teniendo las restricciones que se tienen por parte del gobierno. Al usuario final, como somos nosotros las personas que llamamos a pie, en esta reforma energética durante todos estos años que se tuvo, que sí hubo una parte de toda la parte de la reforma energética, ¿qué beneficios hubo para nosotros como consumidores finales? Hubo beneficios para las industrias, para las empresas, para los que tienen dinero, pero para uno, ¿qué podrían decir ustedes de un beneficio que se tuvo? Porque al final de cuentas en el recibo, el único beneficio que se tiene es el subsidio por parte del gobierno. ¿Qué nos dejó a nosotros la reforma energética? Eso ameritaría que la pregunta hubiera llegado más o menos una hora antes, pero dos puntos muy sencillos. Es cierto que no bajó, mejor dicho, es cierto que pudiera cuestionarse cuál es el impacto en lo individual, ¿sí? Yo no quisiera entrar en ese punto, pero sí hay evidencia de que el costo de generación se redujo, ¿no? ¿Cuánto de esa reducción se trasladó? Es una decisión política, ¿no? Primer punto. Es decir, el resultado de acceder a fuentes más económicas sí se reflejó y sí es apreciable en los recibos. Puede no serlo en la tarifa final por otras decisiones. Pero el segundo es que a partir de la reforma constitucional es del 13, la ley es del 14, después vienen distintas disposiciones, la creación de un mercado eléctrico mayorista, y hay unas disposiciones que son las disposiciones para generación distribuida que se publican en marzo del 17, donde entonces justo se le abre al usuario, a cada uno de nosotros se nos abre la posibilidad de entonces acceder a unas condiciones todavía mucho más económicas de suministro, que es la generación distribuida. Entonces, y ahí se implementaron, digamos, los mecanismos que se han aplicado en todo el mundo para fomentar, no solo para fomentar la instalación, sino para fomentar la mayor cantidad de ahorros para los usuarios. El 99% más o menos de todas las más de 300.000 instalaciones de sistemas fotovoltaicos que existen en el país hacen uso precisamente de ese gran incentivo que se llama medición neta, ¿no? Que te permite, digamos, compensar
lo que genera el sistema fotovoltaico y lo que recibe de la red. Hace un balance entre esas dos cuentas y permite reducir muchísimo el costo del suministro a nivel, por ejemplo, a nivel usuario residencial. Eso también sucede evidentemente con los usuarios comerciales e industriales hasta un cierto nivel, ¿no? Siempre y cuando las instalaciones no superen los 500 kilowatts. Y Andrea, para completarlo, porque seguro que ya tiene una idea. Lo primero sí, desafortunadamente en México las tarifas tienen un costo político demasiado alto, ¿no? Y me encantaría que la respuesta que te pudiéramos dar es: el beneficio ya lo viste. Tú bien dijiste, avanzó la reforma y bueno, se detuvo, pero ya no vimos un beneficio de manera individual. Y ese es el problema y la tristeza de que la reforma está hecha para tener una libre competencia, para que, como les decía, en el sector de telecomunicaciones hoy lo vivimos, tú tengas la elección de decir, perdón, no puedo decir marcas, ¿no? Pero me voy con Telcel o me voy con AT&T o me voy, ¿no? Y este mes decido cambiarme de suministrador, comercializador básicamente, o sea, la palabra bajo las regulaciones el suministrador de usuarios calificados. La realidad es que somos unos comercializadores de energía eléctrica y por eso, como personas, hablo a nivel de persona física, claramente la moral, pero debemos de exigir a este gobierno que permita el avance de un mercado eléctrico en el cual abra las puertas a una libre competencia, donde nosotros como usuarios, ¿no? Desde nuestras casas puedas tomar la decisión de tener 10 alternativas de con quién tener. Ya te quejarás si el servicio no fue el adecuado o si el sistema eléctrico nacional, y eso es algo que a nivel industrial también es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Bueno, es que ¿qué pasa si me cambio con X suministrador? O sea, voy a poner el nombre con el suministrador rojo y ya no estoy con CFE y se me va la luz. Se te va a ir la luz, estés con CFE o estés con el rojo. El sistema eléctrico nacional sigue siendo propiedad del Estado, administrado y operado por el Estado. Y mientras no existe una mejora en esta infraestructura para mejorar las líneas de transmisión y distribución, pues seguirán viendo apagones. Pero la alternativa de tu poder decidir quién te va a ayudar a solucionar ese problema de que se te fue la luz, ¿no? A contactar a distribución, yo ya soy supremamente técnico, si no tenemos a baja atención, media atención, pero a CFE de distribución, que tiene la obligación de proveer el servicio de atención a fallas en el suministro eléctrico a cualquier tipo de usuario, ¿no? Desde el industrial más grande, el mediano, las tiendas, ¿no? De consumo chiquitas o en tu casa, es el mismo, es el mismo administrador, y por eso debemos de seguir incentivando como personas físicas que este mercado evolucione a tener un mercado transparente y con esta oportunidad de poder elegir. Mientras eso no exista, y en la reforma está, o sea, regresando a que están los instrumentos y que existe, está planteado. Es más, me atrevo a decir que para el 2024 ya se tenía previsto que el primer suministrador de servicio básico, es decir, para doméstico, ya iba a estar operando. ¿Qué pasó? Pues que toda la inercia de crecimiento, que créanme que fue buena, o sea, si comparamos con otros países, ¿no? que a lo mejor hace muchos años, porque la mayoría de los países tienen una liberalización del mercado eléctrico por más de 20 años, podemos poner muchos ejemplos, se tardaron en llegar a algún punto donde estuvo México. Esa inercia de crecimiento y de desarrollo del mercado eléctrico fue bueno. Desafortunadamente hoy pues, temas políticos decidieron frenar la situación en el país, y eso es lo que nos ha impedido a ver en nosotros en nuestras casas que el recibo pues, sea menor o con una tarifa más costos, o tengas la alternativa de elegir: me voy por este costo porque me conviene, ¿no? Es eso. Gracias, Nelson, gracias, Andrea. En definitiva, yo creo que como consumidores tenemos pues, mucho poder de decisión, ¿no? Y de exigir, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Si no, yo sí quisiera complementar lo que decía ahora Andrea, y por eso yo insistía con que las herramientas están ahí, ¿no? Porque si vemos las distintas ediciones de los programas de desarrollo, ya estaba la expansión de la red. Ya está la expansión de la red. Hay una tarifa que prevé inversiones en la red, ¿no? Entonces,
por eso es que un poco mi punto es, están ahí los instrumentos, hagamos uso de ellos. Sin embargo, no es casual que nos estén utilizando, es decir, no es un error que no esté creciendo la red, ¿no? Hemos dicho, lo suele decir la presidenta de Solmex, que ahora la nueva frase después de sin maíz no hay país, la siguiente es sin transmisión no hay transición. Entonces es un requisito fundamental que crezca la transmisión de energía, pero que crezca la capacidad de transmisión de la red. Pero a donde iba es, eso tiene que suceder en un entorno en el que no existen los incentivos para fomentar la competencia. Es decir, al crecer la red hay una mayor competencia en el mercado y esa es una parte que necesitamos que sea un valor compartido, ¿no? Es decir, para que crezca la red tiene que haber un compromiso genuino con promover una generación de mucho más bajo costo, ¿no? Que no está sucediendo ahora. Estamos un poco financiando esas ineficiencias entre todos, ¿no? Y por eso yo decía, por eso yo nada más insistía con que ya están ahí. Tan están ahí que están identificados desde hace 8 años la gran mayoría de los proyectos que se tendrían que hacer en transmisión y no se han hecho. Son más de 100 proyectos. Justo en el análisis de este PRODECEN, lo que vimos es que únicamente el 10% de los proyectos instruidos han sido realizados. Entonces, es un documento de buenas intenciones que se quedan en 10%. Entonces, claro, aquí hablamos siempre del famoso nearshoring, ¿no? Y el nearshoring es una ventana de tiempo, es una oportunidad, que como todas las oportunidades son temporales y entonces llegan y se van. Entonces, si no llegamos a tiempo a cumplir con la transmisión para dar la transición. Claro, O sea, claro. Y un reto muy interesante que es un cambio de paradigma es el nearshoring no significa que va a crecer la demanda de forma homogénea en todo el país, ¿no? En todo el sistema interconectado nacional o en Baja California Sur o Norte. No, se va a dar en regiones que ya sabemos que son las regiones más interconectadas con Norteamérica, con el mercado del TEMEC, ¿no? Antes Telecom. Entonces, si esa demanda se va a dar de forma muy acelerada en regiones muy específicas, es muy probable que también empecemos a ver soluciones que también están previstas en la ley, no sé, que tampoco hay que descubrir el agua tibia, ¿no? Son soluciones descentralizadas. Muchos de los usuarios al menos podrán acceder a generación distribuida y si no, tendrán que recurrir a estas soluciones de abasto aislado porque necesitarán, insisto, trazabilidad para cumplir sus propias metas, especialmente de productos que tengan como destino alguno distinto del de México. correcto. Pues no sé si quieres compartir alguna conclusión. Pues digo, es una realidad lo que vivimos en México en cuanto a la demanda, o sea, más que enfocarnos en la problemática y todas las áreas de oportunidad como tenemos, la demanda manda, ¿no? Y entonces hay muchos caminos por los cuales los usuarios tienen la alternativa de cumplir o de solventar las necesidades que tienen de ampliación de nuevos proyectos o de inclusive traer nuevas plantas de producción a las diferentes zonas, donde para eso estamos los suministradores, para apoyarlos a administrar, ¿no? Sus gastos de energía eléctrica, para poderlos apoyar en todo este análisis de un mercado tan complejo, en donde van a tener una ventaja competitiva en realidad. Los beneficios que trae el mercado eléctrico para los usuarios son muchos, ¿no? El acceso a diferentes fuentes de tecnología, principalmente las renovables, a un servicio especializado y me atrevo a decir que personalizado. Como presidenta de la Asociación de Suministradores Calificados, día a día convivo con las suministradoras que operan en el mercado y si de algo están arduas todas es de ofrecer un servicio hecho a la medida para cumplir y apoyar al usuario a cubrir sus necesidades específicas. Entonces, esta parte de tener una atención 24/7 donde no eres, o sea, la intención del suministrador es verme como tu parte in-house, ¿no? Que te va a administrar tu energía eléctrica y tú dedícate a hacer tus botellas, zapatero a tu zapato, y juntos construyamos el beneficio para poder hacer la planeación y los presupuestos definidos que tienes en tus metas para los siguientes años. Nada, invitarlos a
seguir impulsando desde el área que a cada quien le toca, como usuarios, como profesionales, a que este mercado eléctrico cada vez se vuelva una mayor realidad para el beneficio del país. No, me encanta, Andrea, porque efectivamente el principal beneficiado es el usuario, ¿no? O sea, cuando existe una competencia económica, los suministradores nos esforzamos mucho para mejorar el servicio y la calidad del suministro eléctrico. Entonces, al final, el principal beneficiado siempre será el consumidor. Entonces, esto está fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Pedro, gracias por la invitación, gracias por el foro. Y damos por concluido. Ay, perdón, adelante. Sí, claro. Primero que nada, muchas felicidades, estuvo muy bonita su presentación. Y bueno, mi pregunta es esta: ¿México qué está haciendo para implementar las redes inteligentes? ¿Para implementar qué, perdón? Las redes inteligentes. Los smart grid. Sí, hay distintos programas que están contemplados en distintos mecanismos de planeación. Son programas que al final de cuentas están más... A ver, recuerden, me regreso 2 pasos. La transmisión, el servicio público de transmisión y distribución está en manos del Estado, ¿no? Y al estar en manos del Estado, la empresa responsable de llevar a cabo los programas en general es la empresa del Estado, ¿no? A través de las 2 subsidiarias, CFE Transmisión y CFE Distribución. Entonces, es más bien, vamos un poco más bien al ritmo que la CFE está marcando en ese sentido. Sí, a ver, la Constitución dice eso, y la Constitución también prevé que puede haber participación privada en transmisión y distribución. Es decir, sí existirían, volvemos al punto, sí existen mecanismos para que también en eso vayamos un poco más rápido, pero vamos más al tiempo que ha marcado la empresa del Estado. Sí, y en el PRODECEN efectivamente no se habla sobre qué se está haciendo. Al final, o sea, sigue siendo una decisión de CFE Distribución y Transmisión, pero lo que sí, y creo que todos vamos a compartir, es volvemos a la realidad, ¿no? Desafortunadamente, como bien lo decían, estaban estipuladas 2 diferentes subastas para poder invertir en una línea de transmisión para conectar Baja California con el resto del país, y adicional otra red de Oaxaca hacia el centro del país. Fueron suspendidas estas subastas, pero solo fueron suspendidas, queremos suponer, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, el día a día que vivimos, sobre todo con el Centro Nacional de Control de Energía, pues es que se topa con estos desafíos que se tienen en diferentes regiones, y al final, aunque el tiempo regulatorio no está siendo el que se dicta bajo manuales, está provocando esto, ¿no? Esta realidad está provocando que se tengan que volver a retomar pues, ciertos proyectos, que es una necesidad latente, ¿no? Ya hay apagones en ciertas áreas del país, la demanda sigue aumentando, y exista o no la regulación y los tiempos, o sea, la realidad ya está. Entonces, hacia allá debemos de trabajar. La iniciativa privada tiene, ¿no? Está ardua de ganas de poder colaborar, porque ni siquiera es déjame hacerlo a mí solo, ¿verdad? Y CFE Distribución y Transmisión en general, ¿no? El gobierno se tiene que dar cuenta que al final es un beneficio pues para su propia empresa, ¿no? Para otorgar un mejor servicio, para tener mejores condiciones a nivel nacional, y bueno, hacia allá debemos seguir impulsando que existe. Pues bien, creo que excelente plática. El escenario de crecimiento del sector eléctrico está calculado por ahí del 3% al 3.5% anual. Nelson decía que están las herramientas, y yo diría que, pero no las condiciones, ¿verdad? Porque pues si hubiera subastas, hubiera permisos, hubiera ciertas condiciones para que realmente el mercado detonara. Y existe la necesidad de, como lo dices, hay unas partes en el norte que hay apagones de como dicen, falta electricidad, y no electricidad renovable, ya hay electricidad, claro. Entonces creo que hay una necesidad importante, hay un cuello de digo, tenemos que decirlo en sus palabras, es el gobierno, la regulación está ahí atorada, faltan cosas que se necesitan hacer para que realmente esto cambie.
bien como lo dices, tenemos ahí una gran necesidad de energías renovables para descarbonizar. Están llegando los proyectos nearshoring y no tienen esa energía, ¿no? En un panel anterior decían, pues FM vende energía, pero yo no sé ni qué tipo de energía es, no sé si es verde, amarilla, azul o... Entonces, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Estamos, o sea, el sector eléctrico tiene